Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el origen de todas las cosas. El libro de Génesis, que quiere decir orígenes, junto con los otros 4 libros del Pentateuco, o sea la Torá, fue escrito alrededor del 1500 a.C. por el estadista hebreo Moisés, bajo inspiración del Espíritu Santo y con el fin principal de dejar por escrito la versión oficial sobre el origen de todas las cosas, desde la materia hasta la tierra y todo el universo. Así, los cristianos, por la fe, entendemos haber sido constituida la materia y el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y que además Dios formó del polvo de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Además que Dios a los humanos, a partir del polvo y el agua, como a barro nos dio forma, sopló aliento de vida en nuestra nariz e hizo así al humano un alma viviente. Todos saben que la única diferencia entre nosotros y el maravilloso cuerpo de un cadáver íntegro es que en nosotros hay vida y en el cadáver no. Hoy todos sabemos que todas las cosas están hechas de materia, o sea, lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Materia que está compuesta por átomos, formados por partículas subatómicas asombrosamente bien organizadas, como son los neutrones y protones en el núcleo y los electrones en sus órbitas. Además que hay átomos de unos 115 elementos químicos, 92 de ellos naturales y los demás sintéticos. La unión de 2 o más átomos forman una molécula, como la del agua, H2O, y la molécula formada por 2 o más átomos de elementos diferentes se llama compuesto. Los compuestos orgánicos, o sea, los que forman los seres vivos, tienen como elemento principal al carbono y son combustibles, o sea que se queman por debajo de los 300 grados centígrados, liberando agua, CO2 y cenizas, o sea, carbón. Todos los seres vivos al morirse en la tierra o en el agua, o sea, en el mar, los lagos, los ríos, etc., se pudren, desintegran, pulverizan y transforman en elementos biogenésicos, o sea, los elementos capaces de ser usados para formar otros seres vivos. Hay unos 70 elementos químicos que en infinidad de combinaciones forman biomoléculas, o sea, moléculas propias de los seres vivos. Los elementos biogenésicos primarios, que forman el 96% de la materia viva, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno y pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Los elementos biogenésicos secundarios, llamados también microelementos, porque forman solo el 0.5 a 1% de la materia viva, son el sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio. Se llaman oligoelementos de la raíz griega oligos, que quiere decir poco o escaso, al hierro, yodo, flúor, manganeso, zinc, selenio y otros que constituyen menos del 0.5% de la materia viva. Además, hay algunos compuestos inorgánicos como el cloruro de sodio y el calcio, el sulfato de sodio, el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco y el ácido clorhídrico. Los principales compuestos orgánicos, o sea, biomoléculas presentes en todos los organismos vivos son los carbohidratos, o sea, las azúcares y almidones, los lípidos, que son las grasas y los aceites, y las proteínas. Las proteínas, como las enzimas, hormonas, hemoglobina, etc., forman y hacen funcionar la inmensa cantidad de estructuras y tejidos del organismo. Debemos enfatizar que solo una célula viva, a través de su membrana, puede hacer el acopio cuidadoso y selectivo de los bioelementos que se necesitan para sintetizar biomoléculas. Solo las células vegetales y microbios pueden incorporar bioelementos inertes presentes en el aire, agua y tierra y transformarlos en
biomoléculas, o sea, en materia orgánica. Por su complejidad, ni ahora ni nunca se ha podido llevar a cabo en el medio ambiente, espontáneamente y por puros sucesos al azar, la síntesis de proteínas y, por la oxidación, putrefacción y desintegración espontáneas, ni siquiera es posible mantener íntegra una proteína fuera de una célula y ser vivo. El químico Charles McCombs comenta: les puedo asegurar que la literatura y la evidencia científica comprueban que ni en el pasado ni en el presente las reacciones químicas alguna vez han sido capaces de generar vida, pues las reacciones químicas que sintetizan las biomoléculas solo pueden llevarse a cabo dentro de una célula viva. Los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son las macromoléculas más complicadas de todas e incluyen en su estructura un azúcar, la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN, además un ácido fosfórico y 4 tipos de bases nitrogenadas. En el ADN son 2 purinas, la adenina y la guanina, y 2 pirimidinas, la citosina y la timina. En el ARN es lo mismo, pero el uracilo sustituye a la timina. En el tiempo de Darwin, allá por 1859, se creía que el protoplasma era una masa gelatinosa y amorfa conteniendo aminoácidos y bioelementos que por simples reacciones químicas espontáneas daban lugar a las biomoléculas, pero gracias al microscopio electrónico, ahora se sabe que el citoplasma tiene estructuras y organitos sumamente complejos. También se ha descubierto el extraordinariamente complicado proceso por medio del cual la célula, a partir de la glucosa, genera y almacena su energía a base de unidades de ATP, o sea, trifosfato de adenosina, sintetizado en el organito celular llamado mitocondria. Sin esto, la respiración, alimentación, excreción, síntesis y reproducción de la célula son imposibles. Es verdaderamente sorprendente cómo el código genético, o sea, la información contenida en el ADN del núcleo celular de cada especie, es capaz de coordinar que, por digestión y síntesis, los bioelementos de otra especie que se comió sean utilizados para formar sus propios tejidos, órganos y descendientes. Así, gracias a que los bioelementos fundamentales son los mismos para todos los seres vivos, independientemente de que comamos frutas y vegetales, pescado, pollo o carne de res, a nuestro cuerpo no le cuesta trabajo utilizarlos para mantenernos sanos y para que con ellos logremos engendrar nuestros propios hijos. Las múltiples y recientes contribuciones de nuevas ciencias como la genética, la genómica y la biología molecular, y los extraordinarios avances tecnológicos del microscopio electrónico que ahora ya distingue entre un átomo y otro, han comprobado incontrovertiblemente que la vida no es obra del azar, sino necesariamente de un diseño inteligente. Pero, a pesar de todo, la teoría de la evolución sigue enseñando que, gracias a que la nada un día decidió convertirse en algo, o sea, en materia, y a que la materia inerte se convirtió por azar en una célula viva llamada el ancestro común, es que hoy estamos aquí por obra y gracia de la casualidad y por procesos aleatorios, o sea, accidentales, sin dirección, propósito o control alguno. Pero es obvio que la teoría de la evolución aún no logra presentar una sola evidencia o hallazgo que incontrovertiblemente pruebe la posibilidad de su argumento. Pero en cambio, los múltiples descubrimientos, conocimientos y hallazgos científicos que a diario se siguen añadiendo confirman que la Biblia tenía razón. Dios nos diseñó y creó a partir del polvo de la tierra. La Biblia dice: ay del que pleitea con su hacedor, dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces?
¿Que no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Así dice Dios tu formador: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército ordené. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.